Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Hola, buenas noches, soy Bernardo Galkin y estoy empezando el programa que hacemos con el peronismo, esperándolo al compañero Javier Garín, que debe estar por llegar, y que lo hacemos juntos los días miércoles en este horario de las 19 horas hasta casi las 20. Bueno, cayó la noche sobre Lomas de Zamora, Bulle, el microcentro de Lomas. Qué actividad que hay, qué movimiento que hay, ¿no? Un tránsito infernal, está todo congestionado. Venía caminando por la calle La Prida, la verdad que está linda La Prida, está limpia, está muy bien iluminada, y me llama la atención la cantidad de músicos que están apareciendo sobre La Prida, ¿no? Cantando. Había un muchacho, La Prida y Carlos Pellegrini, con un parlante, un micrófono, él solito cantando. Después en La Prida y España, frente al Banco Provincia, otro difundiendo un tema religioso solo con un parlante y el micrófono también, y unos banners invocando a Dios, etcétera, etcétera. Muchísima gente caminando, los negocios semivacíos, ¿no? Pero bueno, el microcentro tiene ese aire bucólico, el microcentro de Lomas de Zamora a esta hora de la tarde-noche, ¿no? Y sobre todo en el otoño ya avanzado. Bueno, y el resto del país y el resto de la provincia, con una cantidad de acontecimientos bastante problemáticos, ayer y hoy, el centro de la ciudad autónoma de Buenos Aires, absolutamente perturbado por marchas, por concentraciones, por demandas, por reclamos, el tema de subterráneo ayer, la marcha de los docentes de hoy, todas cosas que eran previsibles en función de lo que uno podía suponer que se venía, con una situación económica que se presenta con una enorme incertidumbre y con demandas de todos los sectores, ¿no? Porque otra cosa tampoco puede uno imaginar cuando la mayor parte de la gente no ha cobrado todavía el famoso 15% que algunos convenios han cerrado. Acá vino el compañero Javier Garín. Y el resto todavía no han negociado los convenios. La mayor parte de los empleados públicos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, todavía no ha negociado su convenio. El conflicto con los docentes continúa en la provincia de Buenos Aires, el tema Cresta Roja, y aparece una cantidad de... Pero hay conflicto. Hola, noches, Javier, buenas noches, Fernando. ¿cómo anda? ¿Cómo estás? No sé, estaba porque diciendo... pasé todo el día manejando, esquivando piquetes, Claro. y no los pude esquivar. Estábamos diciendo eso. Finalmente me quedé atascado unas cuantas veces. ¿Venís del centro? Sí, tuve que pasar. Llegué tarde a todos lados, pero Claro. bueno. Yo estaba diciendo que, bueno, era previsible que empezaran todos estos reclamos, manifestaciones. Lo que para mí, yo el análisis que hago de esto, que está bastante disperso en cuanto a los reclamos, en realidad cada uno por su lado se está planteando su propia demanda, su propio reclamo, su propio planteo político frente a lo que propone el gobierno en lo económico, en lo social. No hay una unificación del reclamo. La CGT, salvo la CTA, que programa una marcha de las dos CTA, creo que me parece que para el viernes,
Ujú. ¿no?, de esta semana, la CGT... Bueno, pero ese es una marcha más política que tiene que ver con el Fondo Monetario. Claro. Ahora, los reclamos salariales y sindicales son razonables, me parece, más allá de que a veces las medidas de fuerza que toman no siempre parecen las más apropiadas para despertar simpatías, porque generan muchos inconvenientes, como pasó ayer con el tema del subte. Pero yo anoche estaba escuchando de refilón, porque nunca lo escucho, el programa de este muchacho que era comentarista deportivo, ¿cómo es que Sí, se llama? Fantino, que Pero vos me querés decir que escuchabas mi no, programa. te estoy diciendo que de pasada lo vi al Pollo Sobrero Es y me insoportable, quedé. si yo también lo estuve viendo un poco. Y la verdad que lo que decía el Pollo Sobrero parecía una persona, el único serio en medio de un montón de tarados, ¿no? Porque planteaba cosas realmente interesantes que tenían que ver con la Sí, descalificación que se hace a todos en una los de sus sindicalistas. últimas apariciones en los medios, porque en realidad el Pollo aparece y desaparece. Sí, de pronto, aparece y ¿no? desaparece, bueno, pero no es culpa de él, sino de si lo invitan o no lo invitan. Yo he estado muchas veces en programas con el Tipo interesante, con el sí, Pollo, es un tipo inteligente, Mm. no es ningún sonso, y aparte es un tipo honesto, más allá de que uno no concuerde con su ideología. Pero ahí planteaba, les paró me parece que muy bien el carro, algunos de estos estúpidos comentaristas, opinadores, cuando empezaron con la historia de denigrar a los sindicalistas en general, y cuando empezaron, sobre todo, hablando de una suerte de cronograma de conflictos previsto para los próximos meses, que supuestamente hay una lista de conflictos que iban a perturbar y de el movimiento de la marchas que, gente. claro, exactamente. Sí. Y él le dijo, pero acá el que haya todos esos conflictos es porque hay un caldo de cultivo, no porque hay unos tipos que convocan y agitan y son contrarios al gobierno. Y esto es verdad, porque dice, si no hubiera una base real que detrás de los conflictos, por más que se ponga uno a agitar la banderita y a decir vengan detrás mío, no va a venir nadie. Esto es así. Acá hay cosas que están pasando que están empezando a desnudar cosas que antes no se veían, digamos, que se anunciaban pero que no se veían, ¿no? En Además, cuanto a la naturaleza cosas del que gobierno. además cosas que se van a incrementar, ¿no? Porque Claro, todo indica claro, que exactamente. bueno, o sea, estamos... creo que en los 2 primeros años el famoso gradualismo no ha sido otra cosa que esconder un poco la jugada. No, tal vez lo hicieron confiando en que de esa manera iban a poder llevar adelante las reformas que ellos se proponían sin tanto conflicto, pero es evidente que ahora se están sacando un poco la careta, ¿no? Ahora, a mí me preocupa, te lo comento, la falta absoluta de unidad en la reacción frente a medidas que producen esta situación conflictiva del gobierno, y la falta de reacción también para una planificación para enfrentar lo que se viene. Uh-huh. Lo que se viene es muy complicado. Pasa que esa falta de unidad es porque no hay unidad en la oposición, y porque hay distintos sectores, distintas estrategias. Está la estrategia de quienes intentan oponerse de manera, digamos, no a todos, sino hacer un juego más acorde con la gobernabilidad, bien o mal. Están los que dicen, no, hay que oponerse a todo, así cualquier cosa que se presente hay que oponerse, y de esa manera ya ahí tenés 2 estrategias muy diferenciadas, pero además tenés apetencias de distintos sectores dentro del peronismo para el 2019 que hace que también hagan su propio juego. Yo veo en el juego parlamentario, por ejemplo, hay algunos sectores, yo no voy a hacer nombres, ¿no?, pero lo visualizo, que se dedican más a pegarles a los propios compañeros peronistas,
lo veo en los debates del Senado, por ejemplo. Hay sectores que se dedican más a pegarle o a tratar de poner en evidencia a los otros bloques que también se dicen o reivindican peronistas que a hacer cuestionamientos de fondo al gobierno, ¿no? Entonces plantean mociones, plantean votaciones nominales para tratar de demostrar que los otros bloques son vendidos, es cierto, ¿no? Toda una cosa buchona, o sea, horrible. cada uno Entonces, juega una estrategia distinta en función o de algún supuesto arreglo con el gobierno, porque los hay también, claro, hay que quienes aparecen tienen vociferando y están arreglando por otro lado. Claro. Y hay otros que arreglan sin vociferar y hay otros que tratan de hay otros llevar que no, las cosas bien. Sí, o no y tienen la están los menor que idea dicen, sobre qué hacer y hay que hacer claro, algo. Y bueno, juntémonos y sacamos a la calle. Y está esta estrategia de, poner en evidencia que los otros son los vendidos y nosotros somos los buenos. Y con eso es muy difícil que haya unidad, Bernardo. Hace un momento venía hablando con un compañero periodista y me decía que se había reencontrado con un montón de gente de otras corrientes del peronismo en una localidad del norte, de la zona norte, ¿no? Que se está empezando a unificar un poco, y que se encontró con un montón de gente con la cual él tenía fuertes prevenciones y que ahora se da cuenta que no eran tan malos, porque digamos en los últimos años ha ocurrido eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar por salir de esa situación interna. Ahora lo que ha ocurrido como novedoso es esta unidad política que han configurado los movimientos sociales, justamente que es lo que hoy se hizo la presentación. El movimiento Evita, Barrios de Pie y esos grupos pequeños que representan sectores sociales vinculados a la Iglesia y de alguna manera prohijados por el Papa Francisco. No sé si están prohijados por el Papa, pero sí por sectores de la Iglesia, ¿no? Porque todos son hijos del Papa, y yo creo que Francisco no tiene tiempo de ocuparse de las cosas ellos lo invocan argentinas, permanentemente, ¿no? Al Papa. Y han unificado un sector declamando justamente la necesidad de empezar a hacer política y salir de las demandas meramente sociales o reivindicatorias de la gente de los barrios y de las cooperativas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un hecho político nuevo, es interesante. Ahí está el movimiento Evita, como digamos el sector un poco más conocido de todos, y barrios, que además ha tenido barrios de pie. No ha tenido, el movimiento Evita no ha tenido ninguna actitud loca, sino que se ha manejado bastante razonablemente, en general. Digo en general, ¿no? Más allá de algún caso puntual. Bueno, veremos qué pasa con eso, con esa unificación que han hecho y que están dispuestos a salir con un planteo político, me parece más serio, más concreto, más coherente, porque también no es cuestión de salir con cualquier cosa y salir a tocar el bombo o a quemar algunos neumáticos, ¿no? Porque lo cierto es que existen problemas, graves problemas, por los que atraviesa el país, y aunque no nos guste la acción del gobierno, algo hay que plantear y algo hay que hacer. Y hasta ahora la única voz que se oye es la del gobierno, y la oposición, como estamos hablando, en realidad no aparece con proyectos más o menos unificados. Bueno, pero vos sabés que siempre pasa eso, digamos, quien gobierna es quien tiene la iniciativa política, no es anormal eso. Lo extraño es que no haya, digamos, una propuesta alternativa, aun cuando esté, digamos, incipiente o cuando le cueste visibilizarse. Todavía no existe eso, que es lo que le permite moverse con cierta tranquilidad al macrismo. Pero vos me decías ayer o me mandaste un mensaje que me pareció un tema interesante y que me gustaría plantearlo porque nos permite también visualizar algunas concepciones en cuanto a la convocatoria de los empresarios, claro, por ejemplo. Claro, ese tema. Sí. A ver, ¿qué opinás vos de eso? Y teniendo en cuenta ya los aumentos que se han producido y lo que presumiblemente se viene,
que es un ajuste generalizado con el argumento de que los precios de alguna manera están configurados con referencia al dólar en la mayor parte de los artículos que producimos o de las materias primas que los integran, estos artículos que son importados, etcétera, etcétera. El gobierno parece ser que tuvo la iniciativa a través del ministro de Producción de Cabrera y con el área de Comercio Interior de convocar a los empresarios para plantearles de que no aumenten los precios. Yo me acordaba el tema famoso de Pugliese, del ministro Pugliese, que lo habíamos comentado muchas veces, cuando él dijo, yo les pido a los empresarios y me contestan con el bolsillo. Hablo con el corazón y me contestan con el bolsillo, claro. Me contestan con el bolsillo. Parecía mentira, semejante ingenuidad en un político que hacía 50 años que hacía política, ¿no? Las primeras contestaciones ya empezaron hoy a trascender de la primera tanda de grandes empresarios que fue a hablar con Cabrera, que le han dicho que bueno, que efectivamente el dólar se disparó y que ellos tienen sus productos atados al valor del dólar y que no obstante los esfuerzos que hacen no tienen otra alternativa que aumentar. Ahora, esta reacción del gobierno es absolutamente inocente. ¿Es inocente? No, inocente. Sí, yo creo que es inocente, porque si realmente tuvieran una idea más conformada y más seria... ¿Vos creés que es inocente o que es una manera de decir, bueno, estamos haciendo algo? Javier, es tirar un gasecito al viento. No voy a entrar en la vulgaridad de lo que es el concepto ese, pero es tirar un gasecito al viento porque se sabe ya que le van a contestar eso y que la población, que todos nosotros, no podemos pensar otra cosa que es una paparruchada. En realidad no es una reacción seria del gobierno para evitar una estampida de precios que ya se está dando, porque si vos vas, me imagino que van ustedes al supermercado y ven que está todo vacío. Yo hoy pasé por Jumbo, ayer pasé por Coto, y francamente es desolador el panorama en los supermercados, por lo menos en los días de semana, ¿no? En los fines de semana, por supuesto que hay mayor movimiento. Si el gobierno no imagina una salida mucho más original, no va a tener otra alternativa que empezar a enfrentar la gente en la calle que no va a poder satisfacer necesidades cada vez más mínimas. Porque esta es la realidad. Lo que yo decía al principio, los aumentos de sueldo todavía no se han concretado, el parámetro de aumento es el famoso 15%, no se ha revisto de ninguna manera, y esos valores no alcanzan a satisfacer la demanda de productos con precios nuevos. Esta es la realidad. Las facturas de las tarifas todavía no han llegado. Las nuevas tarifas están llegando en estos días, de forma tal, ahí aparece un recurso que se planteó en los tribunales de Dolores, donde pero digamos no frena las tarifas, lo que frena son los cortes del corte de gas, ¿no? En todo el país, cosa que ya que inmediatamente se está pelando. Puede ser racional, por el hecho de que a veces se trata de necesidades básicas y que no pueden... Pero vuelvo al tema de los empresarios, que vos me decías. Yo he planteado alguna vez amparo para frenar cortes del suministro de energía eléctrica de Edesur acá en la zona de Cuartel Noveno, y en realidad eso puede ser que en alguna instancia tenga eficacia, pero siempre tiene que ir acompañado políticamente, porque si no queda en una medida judicial y los jueces son muy permeables a las presiones de distinta índole, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario y está bien hacer eso. El tema, yo te digo sinceramente, Bernardo, creo que lo de convocar a los empresarios revela una concepción que es claramente ineficaz en este caso, porque es un gesto inútil. Es un gesto inútil, un gesto para la gilada, vamos a decirlo así. Es sabido que los empresarios se van a fijar en sus ecuaciones y en las ganancias que ellos se proponen obtener. La única especulación que puede tener Macri es decir, bueno, este es el gobierno de ustedes, denme una mano, porque si no nos vamos al diablo y después viene algo peor.
pero en realidad acá ese gesto no solo es ineficaz, sino que además revela el profundo temor y desagrado que tiene Macri de hacer una convocatoria de un pacto social. Y esto yo quería referirme, me pareció muy bueno tu propuesta, porque me trajo a la memoria cuando se presentó en los años 70, me ocupo de eso en mi libro El último Perón, la necesidad de tratar de frenar la inflación que venía, por cierto, era el doble de la inflación que recibió Macri, ¿no? Era cercana al 80%. Era convocatoria de Helmer. Era un descalabro económico tremendo de los grupos que gobernaban el país y que habían dicho que ellos iban a administrar mejor que Perón y que iban a frenar la inflación, de la cual acusaban a Perón, que en realidad era una inflación relativamente manejable y mínima la que hubo bajo el primer peronismo. Y la cuestión es que terminaron entregando el país con un 80% de inflación anual, ¿no? Perón logra detener en pocos meses ese proceso inflacionario. Después ocurre su muerte y vuelve a haber un descalabro económico. Pero en una primera instancia, mediante la acción del ministro Helmer y mediante el pacto social que implicaba sentar a los empresarios y sentar a los sindicalistas, sentar a ambas partes con el gobierno para arribar a un acuerdo de metas económicas. Sí, con un conjunto de proyectos de leyes que aprobó el Parlamento, me acuerdo, que tenían por objeto refuncionalizar la economía argentina en ese momento y que eran revolucionarios, entre comillas, para ese momento. Para esos años. Pero implicaba... Al lado por eso, el Congreso... ¿Qué era lo que implicaba? Poner en una misma mesa al gobierno con la batuta, ¿no? Y con una firmeza y claridad y fortaleza política, ¿no? Respaldado por un voto mayoritario, ampliamente mayoritario, y en los otros costados de la mesa, sentados los sindicatos, a través de la CGT unificada, con una sola voz, que en este caso era la voz de Rucci, obviamente antes de que lo asesinaran, pero que de cualquier manera esa política continuó después del asesinato de Rucci. Y por el otro lado los empresarios agrupados en la CGE, pero también se los obligaba a todos a ser parte del pacto social. También la Unión Industrial, a la cual Perón no quería, también la sociedad rural, a todos ellos, de alguna manera se los comprometía a responder a una política que estableciera metas económicas. Por supuesto que no era reuniones de tomar mate, ¿no? En donde estaban en juego fuertes intereses, y además estaban los grupos exportadores. Me acuerdo que se había presentado el proyecto de reforma agraria, estaba Giberti de secretario de Agricultura, que era un proyecto revolucionario. O sea, en ese contexto Perón convoca a los sectores de la producción y advertidos de que no era una fábula el tema, ni mucho menos, porque había sobre la mesa proyectos realmente importantes que implicaban una transformación productiva en esos años que eran muy difíciles. Y se logró una cosa que algunos decían que era imposible, aumentar la actividad, un nivel muy bajo de desempleo y de pobreza, y reducir la inflación. Se logró después murió Perón, cambió la política económica, terminamos con el Rodrigazo, etcétera. Pero en ese momento se logró. Algunos te dicen, bueno, pero era artificial, o sea, se iba a poder ¿qué sostener? Podemos rescatar de esa lo época? Que podemos rescatar, porque el contexto es totalmente distinto, pero tiene que haber elementos que pero ojo, hay un elemento fundamental que el gobierno se niega sistemáticamente y que Macri dijo que él estaba en desacuerdo, que es el pacto social. ¿Por qué? Porque los sectores empresarios recuerdan con mucho disgusto aquellos años del pacto social. Sienten que de alguna manera habían sido
digamos, condicionados por el gobierno y por los sindicatos, y que ellos quieren tener las manos libres. Entonces, hablar de pacto social entre estos sectores es nombrar al diablo. Como también les generaba muchos problemas a los sindicalistas que no respondían a la línea de Rucci, por ejemplo. Dentro de la propia UOM había sectores que vos lo sabés muy bien, no estaban de acuerdo. En otros sindicatos había tesituras que querían más aumentos salariales que los que le daba Perón, ¿no? Decían que era poco, que era insuficiente, y Perón quería mantener las demandas salariales en un nivel de cierta racionalidad para ir aumentando gradualmente la participación del el asalariado en el PBI. No todo de golpe, ¿no? Entonces, para eso era necesario ese pacto social, ese compromiso. Ahora, ¿qué compromiso puede establecer Macri si evidentemente sus medidas apuntan siempre a favorecer a una parte? ¿Y qué este pacto social va a querer convocar cuando los empresarios oyen la expresión pacto social y quieren salir corriendo, ¿no? A lo mejor, no sé, digo yo, más allá de la ideología de Macri y de su concepción política, a lo mejor la urgencia de la hora determina que cambien sustancialmente su forma de interpretar la realidad social y económica que está viviendo la Argentina en este momento. A lo mejor se ve obligado, no sé, vos fíjate, hoy aparece un episodio que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Nuevamente el presidente se interna, si bien momentáneamente, en una clínica de Olivos, cercana a la residencia. Se hace un chequeo, un electroesfuerzo, que no es una cosa habitual hacerse un electroesfuerzo, y 2 o 3 estudios más, un análisis de orina, un análisis de sangre, e inmediatamente parte hacia Bahía Blanca, inauguró un parque eólico en cercanías de Bahía Blanca. Es una repetición este episodio de salud de Macri, que yo creo que está mostrando cierta inestabilidad, por lo menos funcional, en el presidente. Yo creo que esto enciende una luz amarilla en la situación que está viviendo el país, y con el equipo de gobierno y con la concepción de gobierno que tiene este presidente, que yo creo que es para preocuparse, porque pero supongamos... ¿por qué te vas a preocupar? La tenés No, a Gabriela Michetti, bueno, ahí, gran jugadora. Pero voy a eso. Supongamos que el presidente transitoriamente, vamos a ser optimistas, transitoriamente tiene que ponerse de costado y ser reemplazado por la vicepresidenta de la República. ¿Qué pasaría si ahora nos aparece esta situación? No creo que pase nada de eso, bueno, pero bueno. Pero es un hecho para pensarlo. Esto ocurrió esta mañana. Él, antes de ir a Bahía Blanca, se internó en la clínica y le hicieron estos estudios. En cualquier país normal, si el presidente de la República pasa por un acontecimiento de estos, todo el mundo empieza a pensar. Con la Argentina de este momento, bueno, con más razón yo creo que hay que pensar. Y yo con esto voy al hecho de que tampoco en el equipo de gobierno aparece alguien en el cual uno pueda decir, bueno, este tipo es un tipo inteligente y puede ser que de la cabeza de él aparezca alguna alternativa al tiempo que estamos viviendo, ¿no? Me parece, pero yo no veo a nadie tampoco, porque concentrar ahora el manejo del equipo económico, bueno, manejo entre comillas, en este muchacho Duhovne, yo no creo que sea una alternativa. Y lo primero que hace Duhovne es pedirle que cada uno de los ministros presente un plan para reducir el gasto. Bueno, hubo una cosa que anunció Duhovne y que parece ser que no cumplió, que dijo o dijeron, no sé si la anunció él o la mencionó alguno de sus colaboradores, pero parece que después en esta reunión que se hizo no habló nada de eso, ¿no? Es algo que nosotros venimos mencionando con mucha frecuencia y que creo que lo dijimos, se acaba de sumar Soledad Benítez. Sí.
que ha llegado tarde porque también, no sé, hay alguna medida de fuerza o algo. Sí, vengo desde La Plata. Pobre, Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te Pero va, Silvia? llegando acá a Lomas, en Temperley, ya estaba todo el tránsito cortado. Sí, yo decía que No sabemos por qué. había un partido en Temperley, pero me No. dice el Tano con razón que ya no No. hay fútbol. Aparentemente era por un apagón de luz que hay ahí en esa zona, Sí, pero en la zona de la cancha de desastre. Temperley. Tuve que bajarme, yo vengo en una combi que viene directo Claro. y 5 cuadras antes porque no se podía llegar. Hipólito Yrigoyen estaba intransitable. ¿O habrá ocurrido algo en el bajo nivel de Temperley? Yo vengo de ese lado también. Cruzamos el bajo nivel. Ah, ¿estaba habilitado? Pero, sí, estaba habilitado, pero parado. O sea, íbamos a 10 por ahí. No sé. Hoy fue un día, no sé si estaban hablando del tema, pero hoy Sí, fue un día hablamos caótico. Fue un día terrible, me la Hablamos- pasé manejando todo el día sin llegar En nunca a ningún Capital, lado. y ahora esto que no sé, en Lomas, nos enteraremos después qué es lo que pasó. Sí, yo No sé. cuando abrí el programa estaba diciendo la congestión de tránsito que había, Italia está todo parado. Pero estábamos hablando con... ¿Te Con parece Javier, si le encargamos al Tano que nos Pase un poquito de nos música. pase un poco de ¿Cómo música? no? Sí, sí. Bueno, hemos llegado. Tarde, pero llegamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Saludé Soledad, antes, ¿cómo ahora estás? saludo un poco mejor. Bienvenida. Sin Mucho saber gusto. todavía qué pasó en Lomas de Se te ve Zamora. muy elegante, muy Gracias, muy amable. No sabemos qué sucedió en Lomas, pero bueno, terrible el caos del tránsito como pasó hoy en todo Buenos Aires, en Capital. Decís que estaba cortada la zona de Temperley. El paso bajo nivel Temperley desde allí arrancaba, pero no sabemos qué pasó. Algunos pasajeros me decían que a lo mejor había alguna manifestación en el municipio de Lomas de Zamora, pero bueno, la verdad nadie me supo decir y la gente estaba así como atónita mirando para todos lados que no entendían por qué Claro. Hipólito Yrigoyen estaba colapsada. Bueno, Pero bueno, como usted sabe, Bernardo, siempre traigo alguna encuestita. Como me para podés entretenerme. tutear, Soledad, a esta altura. Bueno, esta que encontré hoy o que me llegan, porque me llegan al mail, no sé si no es este señor, acá el compañero Amalvi, que se ha borrado de un plumazo. No trajo más Compañero encuestas. Amalvi. Desapareció. Claro, él era Él traía el, solo encuestas él- dualdistas. Él traía encuestas de Solo traía no sé. encuestas dualdistas, pero bueno, vamos Me a parece ver. que está preparando su reentré en algún momento a Malvi, Ah, mira Sí, usted. sí. junto con un grupo político. Mirá vos, tengo alguna En algo referencia. andará, ya nos Sí, es enteraremos, probable. esperamos Claro, tener alguna no primicia. vino más porque no quiere quedar pegado con nosotros. Se acercan los tiempos Claro. de Se acercan los- preelectorales. Porque Claro. algunos se apuran con los Bueno, tiempos Soledad, a preelectorales. ver, ¿qué Bueno, trajiste? esta es una encuesta de Ricardo Rubier y Asociados. O sea, la pregunta que hacen es respecto a todo esto que ha pasado, ¿no? En el gobierno últimamente Ajá. con todas estas situaciones, la corrida cambiaria, bueno, los conflictos que hay constantemente. El tema del fondo. Exacto. Bueno, ¿hay arrepentidos en Cambiemos? Es decir, mide la percepción de los votantes de Cambiemos sobre la actual gestión de Mauricio. Entonces, habla de un espectro, dice acá, de más de 1.200 casos a lo largo del país. Esta consultora detectó que un 31.2% se arrepiente de haber optado por Cambiemos en el 2015. Ajá. Este análisis, ¿Cuántos? un 31 31.2 sobre 1.200 casos detectados. Este análisis dice que fue determinado sobre un espectro de votantes del oficialismo, donde también encontramos que poco más del 50% no se arrepiente de haber confiado en Mauricio Macri. Para los votantes de Cambiemos en la elección a presidente, ¿está arrepentido? No sabe 18.2%. Sí, 31.2, no 50.6. Es una encuesta nacional que se tomó del 4 al 18 de mayo del 2018. Fue Sí. telefónica. Un 50 contra un 40 y Sí, pico. sí. Este dato impacta de lleno en el corazón del oficialismo y en los que piensan la estructura electoral de Cambiemos, con un 2019 muy cerca. Y otro dato que también preocupa es que un 18.2, como les leí antes, no sabe si está arrepentido o no de haber votado al actual presidente. Yo estaba No sabe. No sabe. Estaba pensando, qué cosa notable, ¿cómo al gobierno no se le ocurre organizar algún acto de apoyo a su gestión, de adhesión?
no se ve ningún grupo desfilando por la No hay. calle, ¿no? No, o en ¿Y a algún- quién querés que hagan No, desfilar? no, bueno, pues se puede armar aunque sea A artificialmente. los trolls de Bueno, las redes sociales. siempre que se son consigue gente. Un robot que manda 200.000 No es un, insultos. no por- es un Pero espacio aunque sea- político que se destaque por hablar de aunque militancia sea y en un esas teatro, cosas, o sea, a de ver, tener eso militantes. Es una cosa fea eso. Claro. Aunque sea en un Las marchas gimnasio, y todo un eso. gimnasio cerrado, Se en un destacan por lo teatro. popular. Claro. Pero no hay ninguna manifestación. Bueno, pero de- sí hay timbres, tocan el timbre. Tocan el timbre. En donde Sí. los reputean, pero bueno, los Sí, me hombres imagino. estoicamente están Yo resistiendo todas las le decía el puteadas. otro día a mi Claro. mujer, ¿qué harías vos si te tocan el timbre No. y Buena aparece pregunta. Macri en la puerta? Bueno, no te cuento lo que me dijo mi mujer. Y yo creo que a con la muchos cual hoy- tenemos grandes discusiones Upa. en el tema político, sí. Opa. Bueno, Después sí, hay eso, otra ya. consultora, Reyes Filadoro. Esta no la conozco, no sé ustedes que ¿Cómo están. se llama? Reyes Filadoro. Consultora Reyes Filadoro, que también llegan al mail, llega de todo. Habla de que un 32.2% se arrepiente de haber optado por Cambiemos, ¿no? Bueno, esto es lo que habíamos hablado antes de Rubier. Esta, dice, también fue realizada en mayo y inmediatamente después de que el gobierno anunciara nuevas negociaciones con el FMI y frenara la escalada del dólar, revela que el desempeño de la economía está afectando el humor social de los bonaerenses. Claro. Caramba, bueno. Esta encuesta también se realizó el 17 al 19 de mayo sobre un total de 800 personas mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. La otra era una encuesta telefónica a nivel nacional, ¿no? Más de 1.200 personas. Y determinó que si las elecciones presidenciales fueran hoy, el 27% de los votantes de Cambiemos estaría dispuesto a votar por una alternativa opositora. Algo habíamos hablado en el programa pasado. Bueno, eso es lo interesante, pero una cosa que digan, me arrepiento, porque vos sabés que algunos se pueden decir que se arrepienten, pero a la hora de votar dicen, bueno, me arrepiento, pero lo voto igual, porque Sí. ahora cuando ya hablan de que estarían dispuestos a votar una Una alternativa alternativa dentro de opositora, Cambiemos. es más interesante. Esta es interesante. También dicen que además la mitad de los bonaerenses que votó por Cambiemos en las últimas elecciones se sienten frustrados o con bronca. Estos votantes son los menos afectados por la falta de trabajo, pero comparten la misma preocupación que el resto de la población por la inflación y desconfían de la capacidad del equipo económico. Esto último sí es importante. Claro, Si habla ya- de un 38%. si ya le están diciendo que bueno que desconfían de su capacidad de gestión. Sí. No, es pero lo aparte- mismo que decir yo no me puedo entregar de aquí al futuro Claro. a un grupo de gente que no puede gobernar, que no sabe gobernar, Y sí, y sí. que Bueno. está demostrando incapacidad, ¿no? O sea, hasta ahora, porque todas las encuestas coinciden en eso, ¿no? De este desgaste o esta mala imagen o esta desconfianza, como veníamos hablando ahora, está sufriendo la gestión actual. No basta con decir me equivoqué, pero reconozco el error. Ahora no. y En algún rectifico. momento, yo creo que en los primeros 2 años, Eso era ahí en lindo, el primer, ¿no? Escuchar eso, claro, no decía, Era o sea, lindo porque lo que pasa que eso era una estrategia de marketing aconsejada seguramente por Durán Barba para marcar un contraste con Cristina, que jamás dijo en su vida, yo creo que desde que nació jamás dijo me equivoqué ni pidió perdón. Sí. Ella siempre tiene la razón, siempre la tuvo y la tendrá. Y bueno, la verdad que la población ya estaba un poco harta de ese estilo. Entonces Sí. ese cambio de estilo fue evidentemente aconsejado por marketing y el contraste era muy agradable, pero ahora por más que te digan No, se me te vuelve- equivoqué, Se te vuelve en contra porque llega un momento que dice, claro, bueno, estos son dejá de incapaces. equivocarte claro. porque sos un inútil, sos No, un es que además tarado, ¿no? es peligroso, ¿no? Estar en manos de gente que no puede conducir un país. ¿Hay alguna otra encuesta? no, por ahí otra dando más, vuelta? otra de la consultora que tampoco no me resulta muy conocida, pero bueno. Son medio raros. Son esos raras, nombres, pero bueno, no ¿no? importa. Consultora Gustavo Córdoba y Asociados. Gustavo ¿Quién Córdoba. será? Tenemos un Córdoba También. acá que es periodista, pero no creo que Fred, haya no. sido él. Esto me hace acordar algunas encuestas truchas que ¿Qué dice? alguna vez hemos hecho como picardía, alguna encuesta Sí. trucha en el pasado, Ay, Dios y mío. que pasaba por verdadera, pero bueno. Bueno, En la no época de la reforma educativa, si no me viene aquellos años. Otras, en otras. alguna interna gremial, alguna Ah. vez hemos hecho. Se han hecho. No hay, el pecado no hay que decirlo. No, dejémoslo no, ahí. no. Dejémoslo ahí. Bueno, Gustavo Córdoba y Asociados también ¿Qué indagó dice sobre Gustavo? si Cambiemos, o sea, qué pasa, ¿no? Con los votantes de Cambiemos. Habla de 480 casos y entre ellos dice que un 41%
41,7% de los votantes de Mauricio Macri en el balotaje de 2015 no volvería a hacerlo, mientras que otro 17,1% no sabe lo que haría. No sé, Claro, me parece. es fácil para cualquier encuestólogo Me parece. hoy en día dar guarismos de contra Es el que gobierno. Me parece también. muy, ¿No es cierto? eso muy medio trucho. Pero bueno, Uno dejémoslo nota ahí. el descontento de la gente. Porque yo veo a muchos macristas también como que se atrincheran en una posición irreductible. No, o sea, no. me parece que a lo mejor puede ese fenómeno darse en los sectores no macristas, sino independientes, que lo votaron porque querían que perdiera Cristina, más que por... Ahora, no hay ninguna encuesta que indique las preferencias de la gente hoy en día con algún personaje de la oposición. Sí ¿Se hay, da? sí hay. Hay ¿Hay una, algo? no, la de poliarquía, me dicen Hay una ustedes. encuesta de poliarquía que no sé si será confiable. No Vos sé. viste ¿A que quién- toda esta gente que a quién le daba? trabaja ¿A Urtubey para... le No, daba? habla No. de quién le gustaría que fuera el próximo presidente, esa es la pregunta. ¿Y? Realizó un sondeo en el que midió las imágenes principales de los políticos, de los principales políticos de la Argentina, dice ahora, ¿no? Mirando una futura elección en el 2019. Esta se realizó entre el 4 y el 15 de mayo en todo el territorio nacional. Y en la misma se demuestra que en las últimas medidas económicas el gobierno no salió tan envalentonado como se esperaba, sino que impactaron en la imagen del presidente cayendo 9 puntos, Sí, o sea, obvio. lo que estábamos hablando. Obvio, sí, sí. Y este resultado no es la primera vez que ocurre en Argentina, sino que por el contrario, CFK ya lo había sufrido con las iniciativas contra las retenciones, dice acá, quien tuvo una repercusión similar a la que hoy pega de lleno la gestión nacional. Pero con este panorama, ¿quiénes son los dirigentes mejor posicionados? A ¿Quieren ver. saber? A ver. Y sí, por lo menos a título de chisme provisorio, sabiendo sí, que sí. es de una encuestadora que no es... Sí, sí, además precisamente imposible imparcial. de comprobar la Pero verdad bueno, de, igual queremos de los saber. guarismos. ¿Quieren saber? Igual A ver. queremos Aunque saber. por ahí podemos ya intuir quién puede Claro, a ser. ver. Buah. Candidato. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente del país? Candidato que aparece acá, María Eugenia Vidal, ¿Mm? ¿Qué dice de María Eugenia Vidal? un 19%. Dice, Que 20, no es candidata. Claro. aclaremos. ¿Quién le Claro. gustaría que fuera el próximo que presidente? tiene imagen como para llegar a serlo. María Eugenia Ajá. tiene un 19%, Mauricio Macri un 16% y Elisa Carrió un 1%. Este espacio, ¿no? Cambiemos, un Sumado. 36%. 36% que puede ir a cualquiera de esos tres, ¿no? Exacto. Cristina Kirchner, un 24%. Otros K, dice acá, que no sabemos, 1%. Kirchnerismo, Rossi, Sí. Kirchnerismo suma un 25%. Después Bueno, viene digamos que si bien es una encuesta de que- poliarquía. de poliarquía que tiene cierta afinidad con algún sector, Sí. acá se advierte, por un lado, que el kirchnerismo igual tuvo un importante retroceso, ¿no? Porque Y sí. hace Tenían 2 un años, 30, más de un 30%. o el año ¿no? pasado mismo Sí. tenía cerca del 35%. Claro. Bueno. Entonces, Después y aparece el PJ, el PJ. peronismo no kirchnerista. Bueno, acá sí ellos suman PJ, hablan de Sergio Massa con un 14%, Juan Manuel Urtubey con un 4% y Florencio Randazzo con un 3%. Otros un 7% y no sabe un 10%. Pero digamos que ellos encasillan total. acá Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Randazzo en un 21%. Hoy hay Supongamos una... que tenga una sombra de realidad todo esto, ¿no? Y que hubiera un posicionamiento de Massa con el 14 y de Urtubey con el 4. Me llama la atención que en todos lados lo den como candidato a Urtubey y no a Massa, ¿no? Ah. Bueno, Bueno, Massa está se bastante rumorea. desaparecido, ¿no? Hay que reconocer que no. Bueno, pero eso puede ser una táctica. Sí, pero Todo es Hay que posible. ver si es verdad lo Pero que a veces dice se vuelve en esta contra encuesta, porque ¿no? desaparece de la memoria popular el personaje, ¿no? Bueno, pero Hay que la ver hasta excesiva cuándo. presencia tampoco es favorable. No. Cristina también está desaparecida. También está claro. Hoy sí. apareció una información de lo que le habría dicho. A ver, la gobernadora Vidal fue a un acto en Merlo Ujú. esta mañana o ayer a última hora. Ah, ¿y qué pasó? La recibió el intendente de Merlo, Menéndez, que es el presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, y según la información, Menéndez habría pedido tener una reunión con ella aparte. Ella lo recibió en algún momento, antes de empezar el evento, y Menéndez le habría dicho
que ella tendría que ser la candidata a presidenta en la próxima elección y que él le anticiparía el apoyo del peronismo de la provincia de Buenos Aires. No lo creo. Bueno, yo te doy la información que trascendió. No lo creo. La verdad Inmediatamente que no lo empezaron a desmentir, el mismo Menéndez lo desmintió, que no le habría dicho eso. Él le habría dicho, reitero, que es la persona más potable políticamente en este momento y que el peronismo la que apoyaría. sea la persona más potable para Menéndez no quiere decir que el peronismo o él la va a apoyar. Te doy el dato. Claro. Ahí apareció otra información, criticándolo. Yo creo que eso no es cierto. Respecto de las últimas actividades. Pero bueno, te lo doy como una de las tantas coincide cosas con esta cifra de Vidal, claro, que acabas de dar vos, Soledad, ¿no? Sí. 30 y pico % le están en dando. total, sí. O sea, yo cambiemos. Yo creo, la imagen de ella es un 19%. Yo ahora estoy asociando si fuera candidata la supuesta o la probable enfermedad del presidente. ¿Que está enfermo? Bueno, hoy se tuvo que asistir esta mañana a una vos no estabas cuando yo lo dije. No se sabe si está enfermo, no. Bueno, pero reitero que el presidente haya concurrido esta mañana a una clínica de Olivos a hacerse un electro de esfuerzo, un análisis de sangre, otro de orina. Es como bastante delicado el de salud, me parece, porque ha tenido ya varios temas. Entonces yo lo veo como muy frágil. El deterioro creciente de la pérdida de popularidad que indican las encuestas en Macri. Las encuestas y la gente, Bernardo, porque uno habla, uno que está en la calle, que habla con la gente. Y esta cifra que largan está con bronca de gente, Vidal, ¿verdad? Sí. Y las apariciones recientes de la gobernadora en 2 o 3 programas. Sí, también. Yo creo que hay una presentación, me parece, ¿no? Y sí, le están dando oxígeno. Mirá, yo antes de que termine el programa, quería volver a una cosa que mencionamos antes de la pausa. ¿Qué pasó? Que es lo que anticiparon que iba a decir Duhovne y que nunca dijo. Interesante ese punto. Lo anticipó Clarín. En la reunión con los ministros. Lo anticipó Clarín el día de ayer. Dijo que Duhovne iba a encabezar la cita con otros 8 ministros y con Mario Quintana, que es este señor dueño de Pharmacity, que dice que no, pero que todos saben que es el dueño de Pharmacity. Bueno, el 51% del poder de pero él dice que no, pero bueno, no importa. Ya sabemos que sí. La cuestión es que Duhovne dijo que había que achicar el déficit fiscal, que había que llegar, dijo Clarín, que dijo... ¿Qué dijo él? Sí, ahí hay fotografías que había, de una reunión. Claro, no, pero son reuniones anteriores. Que había que rebajar la meta del déficit fiscal, que tenía que perforar el actual 2,7% del PBI, que tenía que bajarlo tener, al 1 y pico, creo. Claro, pero para eso, además de los ajustes, decían que iba a llevar como propuesta poner en suspenso la baja de las retenciones previstas para este año, porque vos recordarás que se bajan paulatinamente. Claro, se van bajando un 0,5% por mes hasta diciembre de 2019, donde totalizarían una baja, si mal no entiendo, del 18%. Pero Duhovne habría dicho, o alguien del equipo de él comentó con alguien de Clarín, de que iba a suspender esto. ¿Por qué? Porque es parte de lo que están hablando con el fondo. El campo, el fondo pero por supuesto, pero el fondo, por más que sean funcionarios que no nos caen simpáticos, tampoco ven gratamente que se le haya dado semejante regalo al campo, ¿no? De haberle eliminado las retenciones en la forma en que se hizo, ¿no? Entonces, parece ser que esa conversación o esa propuesta, que nosotros hablamos muchas veces acá en el programa, dijimos muchas veces que parte de la responsabilidad de la desfinanciación del Estado no venía del gobierno anterior. Viene, sí, una parte, ¿no? Se agravó las malas con el tema administraciones, etcétera. Pero acá se desfinanció al Estado quitándole instrumentos recaudatorios, entre ellos
el tema de las retenciones. Hoy salió un obispo, creo que de Mendoza, un nuevo obispo, creo, sí, ¿no? a plantear lo mismo Sí. que hemos planteado muchas veces en nuestro programa, ¿no? Sí, sí. La culpa del déficit no es exclusivamente de que se gasta y se gasta mal, eso es verdad, sino también de que se ha perjudicado los instrumentos recaudatorios con estos beneficios impositivos para ciertos sectores, entre ellos el campo, Y los la productores minería. de soja. Y la minería. Bueno, acto seguido sale Echeverre a los minutos o al poquito tiempo a decir que todo eso era un rumor. Ministro de Agricultura y exministro Porque de la Rural. obviamente Y leyeron expresidente. Clarín y llamaron todos Claro. preocupados y el ministro habló con el presidente, habló con Duhovne y dijeron, no, bueno, vamos a parar la mano, y lo salió a desmentir. El día de hoy, ¿dijo algo Duhovne sobre esto? Todavía no ha dicho nada. No dijo absolutamente Nada. nada. Ha salido de agenda el tema de las retenciones. Sí. Eso sí, a los otros sí hay que ajustarles, a todo el mundo hay que ajustarle, pero a los empresarios y al campo no, mi viejo. Seguimos con la misma tesitura entonces. Yo antes de terminar, después quería pasar un anuncio solidario. Sí, cómo no. Muy bien. Tiene que ver con el ataque que sufrió un joven ahí en Lanús este fin de semana, en el outlet Rivadavia, que está ahí en la calle Rivadavia, en la zona cerca de Valentina del Sina. Ajá. Salió en algunos medios, pero es como que no le están dando mucha importancia. Se ¿Pero llama... qué es lo que le pasó? Bueno, ¿Se búscalo, sabe? claro, lo asaltaron y le pegaron un tiro en la nuca. Dice que se buscan testigos. El anuncio que está pidiendo acá la familia son testigos. Esto pasó el domingo 20 de mayo, alrededor de las 21 horas. Toda información que tengan sobre una moto roja y blanca con dos ocupantes sin cascos. En un centro comercial. Exactamente, en un outlet que está ahí en Lanús. Llevaban dos ocupantes sin cascos, que luego de perseguirlos el acompañante sacó un arma y le disparó en la nuca a Tomás Sí, Monti, de 19 terrible, años, sí, sí. que él circulaba Un con un chico, Peugeot gris con sus 19 años. amigos. Una criatura que está luchando por su vida. Actualmente está luchando por su vida, o sea, está muy grave, y bueno, estamos... ¿A qué hora fue eso? Esto pasó el domingo a las 21, cerca de las 21 horas. Yo lo que no ubico es el sea, centro alguien comercial tiene que ese, haber ¿dónde está? visto algo, ¿Dónde? ¿no? En Chile y Rivadavia es esto. No es en el Pegado en centro de- Avellaneda y Lanús, esa divide Rivadavia Ajá. o sea, está ahí en las inmediaciones. ¿Y a dónde tendría que dirigirse alguien que hubiera visto algo? Mira, cualquiera, bueno, acá o sea, Que llame- pidieron una que llame al difusión, 911. estamos por, claro, sí, Sí, no, que llame al seguramente. 911, sin duda, o si no, y también se estamos acerca por a la- redes sociales o se a la acerca, fiscalía claro. de las nuevas fiscalías de Lanús que Sí, están ahí sí, en la sí, sí. Están calle en Hipólito Pavón, Yrigoyen, sí. casi enfrente de la municipalidad, Sí. no recuerdo la dirección exacta. Bueno, En pero el ahí polo en la- judicial de Lanús. El polo judicial, exactamente. Sí, sí. Se lo puede llamar polo, pero bueno. Bueno, en fin. pero está. Así que bueno, eso, gracias por... Pero sería muy importante que si alguien tiene conocimiento de que alguien pudo haberlo visto, Exacto. tenemos que ser solidarios también porque Seguro. si no- Vos Seguro. fíjate cómo se mata, ¿no? Con qué Sí, sangre. la inseguridad Bueno. es otro tema también en cuestión. ¿eh? Bueno, Soledad, te invito a que cierres el programa. A mí me invitan. vamos. Nos vamos. Bueno, así porque nos están apurando demasiado allá. Ya el dedo corte, viene por todos lados. Buenas noches a todos. Nos vemos la Tenemos semana que hambre, viene claro. por FM Voces. Muy bien, chao, cuídense. Gracias. Posible de recuperar un ejemplar único, no lo 107.7 MHz. Hace publicidad y promociona tus productos o servicios. Inicio espacio publicitario. Nuestras vías de comunicación. Conectate. Contactate. www.fmvoces.com.ar